La vida de Mateo siempre había estado marcada por una lucha silenciosa, una guerra interna que nadie más parecía notar. Desde niño, su mundo giraba alrededor de los colores y las formas. Los lápices de colores eran sus compañeros inseparables, las paredes de su casa, un lienzo en blanco que no podía dejar de llenar con trazos desordenados pero vibrantes. A los 8 años, ya sabía que quería ser artista. No era solo un sueño, era una necesidad, como respirar. Pero en su familia, el arte no era visto como algo práctico. Su padre, un contador obsesionado con la estabilidad económica, solía decirle: el arte es un pasatiempo bonito, pero no paga las cuentas. Su madre, aunque más amable, también tenía sus reservas. Es difícil ganarse la vida siendo artista, decía mientras doblaba la ropa en la sala. ¿Por qué no estudias algo seguro? Algo que te garantice un futuro. Mateo escuchaba estas palabras una y otra vez, hasta que comenzaron a resonar dentro de él como un eco constante. ¿Y si tenían razón? ¿Y si el arte no era suficiente? La duda empezó a filtrarse lentamente en su mente, como agua que se cuela por una grieta en una pared. Cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, Mateo sintió como el peso de las expectativas familiares lo aplastaba. Por las noches, en su habitación, hojeaba revistas de arte y veía tutoriales de pintura en internet. Pero durante el día, cuando estaba frente a su familia, fingía estar convencido de que negocios era el camino correcto. Negocios tiene sentido, les decía, tratando de sonar seguro. Podría abrir muchas puertas. Así fue como terminó inscrito en la universidad, estudiando una carrera que nunca había elegido realmente. Los primeros meses fueron tolerables, incluso interesantes en algunos momentos. Le gustaba aprender sobre estrategias de marketing y modelos de negocio. Pero pronto, esa chispa inicial se apagó. Las clases se volvieron monótonas, y la sensación de estar perdiendo algo importante crecía día a día. Una tarde, después de una clase particularmente aburrida sobre contabilidad financiera, Mateo regresó a su pequeño apartamento y se dejó caer en el sofá. Encendió su laptop y abrió una carpeta llena de bocetos inacabados. Había dibujado compulsivamente durante toda su adolescencia, pero desde que empezó la universidad, apenas había tocado un lápiz. Ahora, mirando esos trazos olvidados, sintió una punzada de nostalgia. Era como si una parte de él hubiera quedado atrapada en aquellos papeles. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz baja, mientras acariciaba distraídamente el borde de uno de los dibujos. Quería gritar, pero no había nadie que lo escuchara. Nadie que entendiera. Su infelicidad comenzó a manifestarse de maneras sutiles pero persistentes. Empezó a faltar a algunas clases, pretextando dolores de cabeza o compromisos inexistentes. Cuando estaba en clase, su mente vagaba lejos, imaginando cómo sería su vida si hubiera seguido su verdadera pasión. En las reuniones familiares, sonreía y hablaba sobre sus proyectos académicos, pero sus palabras carecían de entusiasmo. Incluso su padre, quien normalmente no era muy observador, notó algo extraño. ¿Estás bien, hijo?, le preguntó una noche durante la cena. Últimamente te ves distante. Solo estoy cansado, respondió Mateo, evitando su mirada. Las clases son más difíciles de lo que esperaba. Pero no era solo eso. Lo que Mateo no podía decir, lo que ni siquiera se atrevía a admitir ante sí mismo, era que sentía que estaba traicionando una parte fundamental de quien era. Cada día que pasaba sin dibujar, sin crear, era como una pequeña muerte. Una mañana, mientras caminaba hacia la universidad bajo un cielo gris, Mateo vio un cartel pegado en un poste. Decía: concurso de diseño gráfico, demuestra tu talento y gana un premio en efectivo. Se detuvo frente al cartel, leyendo las letras una y otra vez. El concurso ofrecía un premio modesto, pero lo que realmente llamó su atención fue la frase demuestra tu talento. Esas 3 palabras resonaron en su mente como un recordatorio de algo que había estado ignorando. Esa noche, después de mucho tiempo, tomó un lápiz y un cuaderno. Comenzó a dibujar sin pensar demasiado, dejando que sus manos se movieran libremente. Al principio, los trazos eran torpes, como si sus músculos hubieran olvidado cómo funcionar. Pero poco a poco, la fluidez regresó. Cuando terminó, tenía frente a él un diseño que lo sorprendió. No era perfecto, pero había algo en el que lo hizo sentir vivo de nuevo. Al día siguiente, durante una clase de gestión empresarial, Mateo no podía concentrarse. Su mente seguía regresando al dibujo que había hecho la noche anterior. Estaba tan absorto en sus pensamientos que apenas notó cuando el profesor,
un hombre mayor con gafas redondas y una barba canosa, se acercó a su pupitre. ¿Todo bien, Mateo?, preguntó el profesor, con una sonrisa amable. Sí, señor, respondió rápidamente, tratando de ocultar el cuaderno que tenía debajo de sus apuntes. El profesor arqueó una ceja, pero no insistió. Sin embargo, antes de alejarse, añadió: si alguna vez quieres hablar sobre algo más allá de los números, mi puerta está abierta. Mateo asintió, pero no le dio mucha importancia en ese momento. Sin embargo, esa breve conversación quedó grabada en su mente, como una semilla que aún no había germinado. Pasaron unos días desde aquella breve conversación con el profesor, pero las palabras del hombre resonaban en la mente de Mateo como un eco insistente. Si alguna vez quieres hablar sobre algo más allá de los números. Esa frase parecía cargada de significado, como si el profesor supiera algo que él mismo no había logrado admitir del todo. Una tarde, después de otra clase particularmente monótona, Mateo decidió dar el paso. No estaba seguro de qué esperar, pero algo dentro de él le decía que tal vez ese profesor podría entenderlo de una manera que su familia nunca lo había hecho. Así que, con el corazón acelerado y un nudo en la garganta, tocó la puerta del despacho del profesor. Adelante, respondió una voz cálida desde el otro lado. Mateo entró tímidamente. El despacho era pequeño pero acogedor, lleno de libros y papeles esparcidos por todas partes. En una esquina, había un caballete con un lienzo a medio pintar. Mateo se detuvo un momento, sorprendido. Nunca había imaginado que un profesor de negocios tuviera tiempo, o interés, para pintar. Ah, veo que has notado mi pequeño hobby, dijo el profesor, siguiendo la mirada de Mateo. No soy ningún experto, pero me ayuda a desconectar de los números. Mateo sonrió débilmente, sin saber muy bien cómo empezar. Pero el profesor, percibiendo su incomodidad, tomó la iniciativa. ¿Qué te trae por aquí, Mateo? Sé que no es solo curiosidad por mi arte. Mateo respiró hondo. No estaba acostumbrado a hablar de sus sentimientos, especialmente con alguien que apenas conocía. Pero algo en la calma del profesor lo hizo sentir seguro. Es complicado, comenzó, jugueteando nerviosamente con el borde de su cuaderno. Desde niño siempre quise ser artista. Me encanta dibujar, crear cosas. Pero mi familia, ellos piensan que el arte no es práctico, que no paga las cuentas. Así que decidí estudiar negocios. Pensé que sería lo correcto. El profesor asintió lentamente, escuchando atentamente sin interrumpir. Pero ahora, no sé, me siento atrapado, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Quiero decir, aprendo cosas interesantes en clase, pero no es lo que realmente quiero hacer. El profesor se recostó en su silla, pensativo. Luego, con una sonrisa comprensiva, dijo: «Sabes, Mateo, he visto muchos estudiantes pasar por esto. Muchos vienen aquí pensando que deben seguir un camino específico porque así lo esperan sus familias o la sociedad. Pero al final, si no estás haciendo lo que realmente amas, te sentirás vacío, sin importar cuánto éxito tengas». Mateo bajó la mirada, sintiendo que esas palabras describían exactamente cómo se sentía. El profesor continuó: «Sin embargo, también creo que las cosas no tienen que ser tan extremas. No tienes que elegir entre el arte y los negocios. A veces, las pasiones pueden combinarse de maneras inesperadas». Mateo levantó la vista, intrigado. ¿A qué se refiere? El profesor se levantó de su silla y caminó hacia el caballete. Tomó el lienzo a medio pintar y lo giró hacia Mateo. Era una obra abstracta, llena de colores vibrantes y formas geométricas. Pero lo que más llamó la atención de Mateo fue que, en lugar de ser simplemente una pintura, parecía estar diseñada como un logo. «Esto es un experimento que hago en mis ratos libres», explicó el profesor. «Trato de combinar mi amor por el arte con conceptos de branding. ¿Ves? Este diseño podría funcionar perfectamente como un logo para una empresa de tecnología, o incluso para una marca de ropa. Es arte, pero también tiene un propósito comercial». Mateo sintió un destello de inspiración. Nunca había pensado en el arte de esa manera. Siempre había imaginado que ser artista significaba trabajar en galerías o vender pinturas en mercados locales. Pero la idea de usar su talento creativo en el mundo de los negocios era algo completamente nuevo. «¿Crees que podría hacer algo así?», preguntó Mateo, con una mezcla de esperanza y duda en su voz. «Claro que sí», respondió el profesor con firmeza. «De hecho, creo que tienes un talento especial para ello.
He notado cómo tomas apuntes en clase. Tus diagramas y esquemas siempre tienen un toque único, casi artístico. Podrías usar eso para destacarte en áreas como el diseño gráfico, el branding o incluso la publicidad. Hay muchas empresas que valoran la creatividad tanto como la estrategia. Las palabras del profesor iluminaron algo dentro de Mateo. Por primera vez en meses, sintió que había una salida, una manera de reconciliar sus dos mundos. No tenía que renunciar por completo a los negocios para ser fiel a su pasión por el arte. Podía encontrar un equilibrio. Con el apoyo del profesor, Mateo comenzó a explorar esta nueva dirección. Se inscribió en un taller de diseño gráfico que ofrecía la universidad y empezó a aprender sobre programas como Photoshop e Illustrator. Al principio, fue un desafío adaptarse a las herramientas digitales, pero pronto descubrió que su habilidad para dibujar a mano se traducía fácilmente en el mundo digital. Mientras tanto, siguió avanzando en sus estudios de negocios, pero ahora con un propósito renovado. Cada concepto que aprendía en clase lo veía a través de una nueva perspectiva. ¿Cómo podía aplicarlo al diseño? ¿Cómo podía usar el marketing para promover su trabajo creativo? Un día, mientras trabajaba en un proyecto para el taller de diseño, Mateo tuvo una idea. Recordó el concurso de diseño gráfico que había visto semanas atrás. Decidió participar, no solo por el premio en efectivo, sino porque quería demostrarse a sí mismo que podía hacerlo. Pasó noches enteras trabajando en su diseño, combinando sus habilidades artísticas con lo que había aprendido en clases sobre branding. Cuando llegó el día de la entrega, Mateo estaba nervioso pero emocionado. Había creado un logo innovador para una empresa ficticia de tecnología sostenible. Usaba formas orgánicas y colores vibrantes, pero también transmitía un mensaje claro de modernidad y responsabilidad ambiental. Semana tras semana, esperó los resultados. Finalmente, una mañana, recibió un correo electrónico. Había ganado el primer lugar. La noticia lo dejó sin aliento. No solo había validado su talento, sino que también le había dado la confianza que necesitaba para seguir adelante. Con el dinero del premio, decidió invertir en su propio equipo de diseño y comenzó a buscar clientes pequeños, amigos que necesitaban logos para sus proyectos, emprendedores locales que querían mejorar su imagen de marca. Pronto, Mateo se dio cuenta de que no solo disfrutaba el proceso creativo, sino también la parte estratégica del negocio. Negociar con clientes, planificar campañas y analizar resultados se convirtieron en extensiones naturales de su trabajo. Su pequeña empresa de diseño gráfico comenzó a crecer, y con ella, su satisfacción personal. Meses después, Mateo invitó a su familia a cenar para celebrar el éxito de su nueva empresa. Sabía que este sería un momento crucial. Durante toda su vida, había tratado de complacerlos, pero ahora quería que entendieran quién era realmente. «Quiero mostrarles algo», dijo Mateo después de la cena, mientras proyectaba algunos de sus diseños en la pared del comedor. Explicó cómo había combinado su pasión por el arte con los conocimientos que había adquirido en la universidad. Les mostró los proyectos que había realizado, los clientes satisfechos y los ingresos que estaba generando. Su padre, quien normalmente era escéptico, se quedó en silencio durante unos minutos. Luego, con una sonrisa apenas perceptible, dijo: «Nunca pensé que el arte pudiera ser tan estratégico». Mateo sonrió, sintiendo una oleada de alivio. No necesitaba la aprobación absoluta de su padre, pero saber que lo entendía, aunque fuera un poco, significaba mucho. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mateo reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había postergado su sueño durante años, pero ahora lo había encontrado de nuevo, transformado y renovado. No era el camino que había imaginado de niño, pero era suyo. Y eso era suficiente. Si te ha gustado nuestro video, dale like y suscríbete. Dime en los comentarios qué te ha parecido la historia. Y recuerda, no postergues tus sueños.